Bien chicos, bienvenidos a una nueva clase. Vamos a ver el movimiento parabólico, lanzamiento de proyectiles dentro del contexto del bachillerato internacional. Vamos a ver qué involucra un movimiento parabólico. Bueno, un movimiento parabólico es aquel en el cual la velocidad inicial o la velocidad de partida, que nosotros a la velocidad inicial le llamábamos u, ya tiene un ángulo, ¿ya? Entonces ya tiene un ángulo. Y aparte, pues se ve afectada por la aceleración de la gravedad, ¿ya? Que en todo el movimiento parabólico nosotros la vamos a utilizar con signo negativo, de acuerdo a la gravedad, ¿ya? Porque en un caso, pues cuando está subiendo el proyectil, en este caso cuando está subiendo, se opone al movimiento, y en el otro, pues le acelera, ¿no es cierto? Está a favor del movimiento, pero siempre lo vamos a utilizar nosotros con signo menos. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros nos fijamos, si este es el eje y este es el eje X, el eje vertical y el eje horizontal, sucede que mi velocidad inicial tiene dos componentes. Mi velocidad inicial en y mi velocidad inicial en X. ¿Cuál de las dos velocidades se va a ver afectada por esta aceleración de la gravedad? Pues solamente la velocidad inicial en Y, esa va a ir cambiando. Y de hecho, pues si nosotros nos fijamos, si hiciéramos un gráfico, la velocidad inicial en X nunca cambia, sigue siendo la misma, pero la velocidad en Y, esa sí que va a ir cambiando, ¿ya? Esa sí va a ir cambiando siempre. Acá, y cada vez se va haciendo más pequeñita, entonces aquí la velocidad inicial en X sigue siendo la misma, la velocidad en Y va haciéndose cada vez más pequeñita hasta que llega al punto más alto, y la única velocidad que existe es la velocidad en X, no existe ninguna más. Y eso es lo más importante, ¿no? Que de igual manera, si yo empiezo aquí, la velocidad en X es la misma, nunca cambia, estaba aumentando, vuelta la velocidad en Y. Y pues nosotros nos podemos fijar que podríamos visualizarle al movimiento parabólico como un movimiento rectilíneo uniforme en el eje X, en el cual la única ecuación que tendría ahí sería que mi posición o mi desplazamiento en X, en este caso, va a ser igual, la S es para la distancia en X, sería igual a mi velocidad en X multiplicado eso por el tiempo, ¿no? Mi velocidad inicial en X, porque esa no cambia. Y esta sería la única fórmula del movimiento parabólico en el eje X. Podría decir que es un MRU en el eje X y un movimiento rectilíneo uniformemente variado o acelerado, como queramos llamarle, en el eje Y, considerando algo que tiene el valor de la gravedad, y esa gravedad es negativa, ¿no? Entonces yo puedo poner, cuando estoy haciendo los cálculos, puedo poner el signo de la gravedad negativa o en la fórmula, pero por lo general las fórmulas no cambian. Por ejemplo, tenemos nuestra fórmula de, en este caso sería la posición en Y, o sería la altura, ¿no? Entonces es similar, ¿no? Sería la distancia recorrida que hago en Y, que sería básicamente mi altura, sería igual a mi velocidad inicial en Y, que en este caso sería así, multiplicado por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Recordando que esa aceleración es precisamente la aceleración de la gravedad. De hecho, en el BI no diferencia, no existen estas fórmulas, porque simplemente en el BI solo tenemos esta fórmula, US es igual a U por T. Tenemos la fórmula para el MRV, BMRV o MRUA, como queramos ver, que es velocidad inicial por tiempo más un medio de la aceleración por tiempo al cuadrado. La otra que es velocidad inicial más velocidad final sobre 2 multiplicado por el tiempo. La otra que es velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. La otra que es velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones y por la distancia recorrida. Estas son las únicas fórmulas que existen y nosotros tenemos que tener la capacidad de conocer. Esta es la del MRU y todas estas son las del MRUA. Claro. Y pues la función de estas dos, la función de todas estas ecuaciones me da el movimiento parabólico, me pueden ayudar a resolver el movimiento parabólico. Ya, eso es lo importante. Solamente que aquí estoy diferenciando, ¿no? Utilizando las ecuaciones que yo tengo, pero para diferenciar de alguna manera, ¿no? Es la misma fórmula. Si nosotros nos fijamos, la fórmula, la primera que yo puse,
es exactamente la misma fórmula, sino que estoy haciendo hincapié que en el eje horizontal, para un movimiento parabólico, se mueve con movimiento rectilíneo uniforme, y en el eje vertical se mueve con movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado, como queramos ver. Y de hecho esta ecuación pues es la misma que esta de acá, sino que recalcando que eso se da en el eje Y, ¿no? Por ejemplo, si nosotros hablamos, esto sería mi SX, ¿no? La distancia que recorre en X, y cualquiera de estas sería pues mi SY, ¿no? Lo que recorre en el eje Y. Y como sabemos, pues la velocidad en Y va cambiando, entonces de igual manera pues su velocidad final en Y sería igual a la velocidad inicial que tenía en Y más la aceleración por tiempo, bueno, considerando también la aceleración que es la de la gravedad y que en este movimiento es positivo. Muy importante, ¿no? Si yo tengo aquí mi sistema de referencia, hacia arriba del sistema de referencia, la velocidad, si se dirige hacia arriba, todo lo que se dirija hacia arriba, vamos a tomarle como positivo. Si es hacia abajo, va a ser negativo. En cuanto a la posición, si yo estoy en, este es mi eje de referencia, mi sistema de referencia, las posiciones que estén sobre ese sistema de referencia, por ejemplo en este punto, las coordenadas serían positiva en X, claro, si esto es un plano cartesiano, y positiva en Y. Si yo estuviera por debajo de ese punto, un caso hipotético, un punto por acá abajo, ¿no es cierto? Entonces si yo tengo un punto por acá abajo, este tendría X positiva y Y negativa, ¿no? Porque está abajo del plano cartesiano. Entonces eso es muy importante, ¿no? Y de ahí, como les decía, pues me funcionan todas las ecuaciones que tengo ahí. Puedo encontrar también otro tipo de ecuaciones para el alcance, etcétera. Pero lo esencial o lo más importante son estas ecuaciones que nosotros tenemos aquí, ¿no? También podríamos decir que la velocidad en Y, la velocidad final en Y al cuadrado, ¿no es cierto? Velocidad final en Y al cuadrado igual a velocidad inicial en Y al cuadrado, más dos aceleraciones y por la distancia en Y específicamente, ¿no? Lo que se mueve en Y. Pero es exactamente la misma ecuación que nosotros tenemos. A partir de esa ecuación se pueden obtener otras ecuaciones más, pues la verdad sí se pueden obtener más, como la ecuación de la trayectoria, etc. Entonces, algo muy importante antes de pasar es lo siguiente. Vamos acá. Si bien yo decía que un movimiento parabólico es cuando yo tenía un movimiento en el cual tenía un ángulo, yo tenía aquí un ángulo, pues vamos a ponerle aquí. Yo tenía mi velocidad, mi velocidad inicial, y aquí yo voy a tener un ángulo, que este sería el ángulo de lanzamiento, que podríamos ponerle el símbolo teta. Si yo quiero sacar, nosotros sabemos que la velocidad en este caso, como es un vector, se divide en velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Y yo, en función del triángulo que se me forma, yo puedo calcular cada uno de ellos en función de la hipotenusa de esa velocidad inicial, que sería la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo, en este caso de la velocidad en Y, y acá sería el coseno, sería la U por el coseno del ángulo, ¿no es cierto? Entonces la velocidad en X. Entonces esto también es muy importante para que sepamos cómo calcular la velocidad inicial en Y y la velocidad inicial en X, ¿ya? Aspectos importantes o puntos importantes del movimiento parabólico son, por ejemplo, cuando yo hablo de calcular la altura máxima, ¿ya? O esta altura máxima. Entonces, en la altura máxima suceden cosas interesantes. Por ejemplo, lo primero es que la velocidad final en Y para el punto más alto, estamos analizando el punto más alto, es decir, la altura máxima o la SY máxima, como queramos llamarle, si hablamos de SY, en el punto más alto la velocidad final en Y es 0, no la velocidad total. Nosotros sabemos que aquí en este punto tendría velocidad en X, pero la velocidad en Y sería 0, ¿no? Porque ahí ya se va a empezar a regresar. Entonces, si nosotros nos fijamos en las ecuaciones que tenemos, ¿no? Que nos decían, en las que están involucradas ahí la velocidad final, que serían básicamente dos, que sería velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y más la aceleración multiplicada por el tiempo. Si yo quisiera calcular cuál sería ese tiempo, ¿no es cierto? Yo podría decir, reemplazando aquí, la velocidad final en Y es 0 y yo despejaría el tiempo. Entonces, el tiempo al despejar de aquí, obviamente considerando que la gravedad sería negativa,
y al hacer los cálculos y despejar, ¿no es cierto?, me quedaría que eso es igual a la velocidad inicial en y dividido para el valor de la gravedad. Cuando le reemplazo aquí el valor de la gravedad, ya no le pongo con el signo, ya le pongo pues cuánto es. ¿Ya? Solamente cantidades escalares, ¿no?, de cuánto es la velocidad inicial en y cuánto vale la gravedad. Así se calcularía el tiempo de subida. ¿Cuál ha sido el tiempo de subida? El tiempo que se demora en alcanzar el punto más alto, y si es el punto más alto, pues su velocidad final es cero. Este se llama tiempo de subida. Entonces, solamente para tener una idea, que en el BI concretamente no está esta fórmula, pero para entender qué es el tiempo de subida, ¿no?, el tiempo que se demora en alcanzar la altura máxima. El tiempo de vuelo pues es el doble del tiempo de subida, porque si no consideramos resistencia del aire, lo mismo que se demora en subir se va a demorar en bajar. Eso técnicamente. Ya está. ¿Qué más tenemos por acá? Algo muy importante que se da también, decíamos la altura máxima. Entonces tenemos otra ecuación que era velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado. Bueno, poniendo nuestra velocidad inicial como está en el formulario del BI, UY al cuadrado, que sería la velocidad inicial en Y, más 2 aceleraciones por la distancia recorrida, la S, ¿no?, que en este caso para nosotros la S es la altura máxima que queremos calcular. Pero ¿cuál es la altura máxima? Cuando mi velocidad final en y se hace cero. De igual manera, considerando que la gravedad es negativa y despejando la S máxima o la altura máxima es cuando tenemos o hemos alcanzado la velocidad final en y de cero, ¿no?, en ese punto más alto. Me queda que es igual a velocidad inicial en y al cuadrado dividido para 2 veces el valor de la gravedad. De igual manera, solamente reemplazamos el valor de la gravedad de 9.8 y la velocidad inicial que nosotros tengamos. Ahí estaría de cómo calcular eso, ¿no? Eso si queremos una ecuación, si queremos una fórmula, pero así sería. De hecho, haciendo las mismas estrategias, utilizando el tiempo de vuelo, por ejemplo, imaginémonos para calcular el S máximo en X, es decir, para calcular el alcance máximo, esta de aquí, el alcance máximo o la distancia máxima en X, ¿no? Yo podría decir que es mi velocidad inicial en X y eso multiplicado por el tiempo de vuelo, ¿no?, que sería multiplicar básicamente mi velocidad inicial en X por el tiempo de vuelo. Y al hacer ese cálculo, al reemplazar, pues reemplazar que Ux es U por coseno de teta, y que el tiempo de vuelo es 2 veces el tiempo de subida, que es 2 veces Uy sobre G, y esto que es U coseno teta por 2, y Uy que es U seno teta sobre la gravedad. Al hacer todo esto me va a permitir calcular el alcance máximo horizontal, es decir, lo máximo posible horizontalmente. Ese sería el alcance máximo. Entonces, si yo hago operaciones matemáticas aquí, yo voy a tener una cantidad que es 2 seno de teta por coseno de teta. Esta cantidad en matemática es el ángulo doble, 2 seno de 2 teta, 2 veces el ángulo. Por eso es que la fórmula del alcance, si queremos verla, nos queda que es igual a U por U al cuadrado, ¿no? Sería la velocidad inicial al cuadrado, ¿no es cierto?, la hipotenusa, que sería esta, multiplicado por el seno de 2 veces el ángulo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que si el ángulo es de 45 grados, tengo que sacar el seno de 90, porque dice 2 veces el ángulo, no es 20 de repente, es 2 veces el ángulo de inclinación, ¿no?, con el que lancé la velocidad inicial. Y esas son las ecuaciones más importantes, ¿no?, del movimiento parabólico. Pero en resumen son solamente estas. Lo que hicimos fue adaptarlas a nuestro razonamiento. Y de hecho, pues aquí podemos ver qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando con el movimiento parabólico, ¿ya? Entonces, en este caso, en el movimiento parabólico, bueno, yo voy a ponerle aquí, vamos a ponerle un ángulo de inclinación. También vamos a verificar que nos dé qué es lo que sucede con la velocidad, ¿no?, qué es lo que va sucediendo. Entonces, si nosotros lanzamos esto, miren, podemos ir observando poco a poco. Si nos fijamos en este movimiento parabólico, miren, lo que pasa es que la velocidad en X no cambia. La que va cambiando es la velocidad en Y. Si nos fijamos, ese vector vertical cada vez se va haciendo más pequeñito.
hasta que llega al punto más alto y se hace cero, y la velocidad en X sigue igualita. Por eso es que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado en Y y movimiento rectilíneo uniforme en el eje X. Si seguimos, pues podemos ver que la velocidad en Y cambió de dirección y se va haciendo cada vez más grande hasta que llega al punto más bajo, ¿no? que tenemos la velocidad en X, que sería exactamente la misma en toda la trayectoria, ¿no? Entonces